Vean, en estos días, hermanos, se ponen de moda las películas de horror. ¿Cómo proliferan las películas de horror? Es en esta estación del año en donde se ven más. Y es interesante ver que son los jóvenes quienes están propensos y cautivados por este tipo de películas. Los jóvenes son el mercado principal hacia los cuales están dirigidos estas películas, en donde hay una batalla entre fuerzas demoníacas. Y no voy a decir Dios. No. Las películas proyectan una batalla entre fuerzas demoníacas y personas comunes y corrientes. Yo no sé si usted ha visto películas de horror, pero si hay un ingrediente que está ausente en todas estas películas es Dios. Siempre va a ser esa lucha entre los demonios, entre esas fuerzas diabólicas y personas comunes y corrientes, las cuales tienen que luchar por sus propios medios para poder vencer a estos demonios. Es el ser humano que anda buscando, luchando, está siendo atacado por aquellos demonios y ellos buscan por sus propias formas derrotar a estos demonios. Y lo más interesante de estas películas es que se le da todo el crédito a los demonios y a las personas, menos a Dios. No se le reconoce la existencia de Dios en estas películas. Y vemos entonces que en realidad no se ve ese Dios verdadero, que ha vencido a Satanás, que es el que vence a Satanás por o en defensa del ser humano. Eso no lo dan estas películas. Y lo único que es verdadero, eso sí, lo único que es verdadero en estas películas es que hay una batalla espiritual y que está sucediendo constantemente entre la luz y las tinieblas. O sea, el poder de Satanás contra el poder de Dios, aunque no lo quieran reconocer. Tenemos una visión entonces de esto en nuestro texto de esta mañana. Sí. En esta mañana vamos a ver esa lucha, esa tensión entre lo que es la oscuridad y la luz en el capítulo de Gálatas, en Gálatas capítulo 4. Si usted recuerda, Pablo ha estado enfatizando que nuestra salvación tiene que ver con la gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo ha estado enseñándolos. Y la semana pasada nuestro texto terminó con una nota muy positiva que revela nuestra nueva identidad como hijos adoptivos de Dios. Es algo precioso, hermanos. Vea lo que dice el versículo 7 otra vez de Gálatas 4. Dice, por tanto ya no eres siervo. O sea, cuando dice siervo está hablando esclavo, doulos, que eso quiere decir esclavo en el griego. Dice, ya no eres siervo sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios, dice. Pero el tono de Pablo cambia a medida que sigue escribiendo este capítulo 4 de Gálatas. Vean los versículos del 8 al 11, cómo cambia esta tonalidad en su escritura. Dice, pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, eras siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observad los días, observad los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo cambia no el tema, sino que qué transición hace en este pasaje? Usted puede oír entonces la angustia en el corazón de Pablo, aquí incluso preguntándose él si todo valió la pena en hacer todo ese sacrificio, porque Pablo hizo un sacrificio gigantesco cuando fue a predicarles la palabra de Dios a los Gálatas. Y esto era difícil de entender para Pablo. ¿Cómo es posible que estos cristianos
que fueron librados del paganismo, entendieran el evangelio, recibieran el perdón de sus pecados por la obra de Cristo, y ya después ellos se dejaran esclavizar por las obras de la ley. Pablo no podía entender eso. Y créame, para todo pastor, para todo cristiano que verdaderamente ha recibido salvación, no puede, eso es algo inaudito, es algo incomprensible, decir, como yo, si he sido esclavo del pecado, Cristo me ha librado y ahora yo deseo vivir en el legalismo, vivir creyendo que yo puedo alcanzar salvación a través de mis obras. Esa era la pregunta que estaba haciendo Pablo. Los Gálatas no estaban volviendo, dicho sea de paso, los Gálatas no estaban volviendo a lo que es al paganismo. No era este el caso, porque ellos habían recibido salvación. El problema es que estaban regresando a su antigua condición de esclavitud espiritual, ya no en el paganismo, sino que ahora al observar la ley de Moisés como medio de salvación. Este es el problema. Salieron de una para entrar a otra. Han sido liberados por medio de Cristo, a través del Evangelio, por la fe en Cristo, de ese paganismo, y ahora ellos van caminando bien mansitos a otro tipo de esclavitud, a la esclavitud de la ley. Esto entonces podemos ver que nos enseña que hay dos formas de estar esclavizado espiritualmente. Hay dos formas de estar esclavizado espiritualmente. Y comenzaremos con indicar que antes de haber escuchado el mensaje de Pablo, hermanos, los Gálatas estaban esclavizados al servir a los ídolos paganos. Esa era su esclavitud. Ellos vivían sirviendo a estas imágenes, dándoles una adoración. Incluso ellos sacrificaban sus hijos. Sí, daban a sus hijos como un servicio, como un sacrificio a estos ídolos. Ellos fueron liberados entonces de esa esclavitud a través del mensaje del Evangelio. Eso es lo que sucedió. Pablo llegó y les presentó el mensaje del Evangelio y ellos fueron liberados de esa esclavitud del paganismo. Y esta es la dinámica permanente del ser humano, ya que el ser humano es esclavizado por fuerzas espirituales demoníacas cuando adora a algo que no es Jesucristo. Toda persona que está adorando algo que no es Cristo Jesús está esclavizado. Y esto se hace de dos formas diferentes. Vamos a ver estas dos formas diferentes de esclavitud. La primera forma de esclavitud es la irreligión. ¿Qué quiere decir irreligión? Estar fuera de la religión. Y eso significa negar la necesidad de Dios en la vida de la persona. Cuando una persona niega su condición de pecador, niega la necesidad de un Salvador, niega la necesidad de un Dios que le puede dar vida eterna, esta persona es lo que se conoce de una forma más popular como un ateo. Podemos depender de nosotros mismos para llegar a una vida cómoda y satisfactoria, piensan ellos. Y esta es la forma en que muchas personas viven hoy. Piensan que si ellos viven sin religión estarán borrando a Dios de sus vidas. Al solo pensar, yo no creo en nada que tenga que ver con Dios, ya es suficiente. Yo no soy esclavo de eso. Así que yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida y eso está bien conmigo. Cada vez más personas en nuestra sociedad niegan la religión y afirman que no necesitan a Dios. Muchas personas, esto va creciendo, va en efervescencia. Y este es el mundo, hermanos, en que vivimos. En este mundo vivimos. Así como algunas personas viven en este mundo. Y esta forma de pensar es esencialmente verse a ellos mismos como un Dios. Y vean, yo no sé ustedes si se han puesto a pensar, pero en estos días los jóvenes tienen ese pensamiento. Hey, ¿por qué me tratas así? Le dicen a los padres.
Yo quiero, ¿por qué no me dejas tomar mis propias decisiones? Yo ya tengo suficiente edad para tomar mis propias decisiones. ¿Y qué es la respuesta que uno les da? Ok, estás suficientemente ya grande para tomar tus propias decisiones. Busque un trabajo. Pague su propia renta, pague todas lo que son sus facturas de electricidad, de teléfono, todo eso. Vamos. Go ahead, knock yourself out, decimos. Ese es el tipo de vida que quieren llevar estas generaciones de hoy. Y no solamente estas generaciones, sino que también adultos que han vivido dentro de ese tipo de ideología, de pensamiento toda su vida. Y vea, dentro de la iglesia también funciona. Porque el cristiano muchas veces, no todos, muchas veces busca que Dios le resuelva sus problemas, pero no quiere que Dios tenga todo el control de sus vidas. No quieren. Oh sí, Señor, voy a recibir gozosamente tus bendiciones, pero, momentito, yo voy a tomar decisión de lo que a mí me conviene y no me conviene. ¿Sabes qué? Me conviene a mí estar en la iglesia, ser miembro cuando va la cosa mal. Pero ¿sabes qué? Una cosa, ya una vez fuera de esta relación para allá, ya es otra cosa. Ahí yo soy el Dios, yo soy mi propio Dios, yo soy mi propio ídolo. Yo hago lo que yo pienso, lo que mejor me parece a mí, lo que culturalmente me conviene. Y muchos toman la Biblia para vivir de esa forma, utilizan la palabra del Señor, tuercen la palabra para vivir de esa forma. Se ven como sus propios dioses. Y toda persona que adora a Dios, que no adora a Dios, perdón, está esclavizado por sus propios ídolos. Cuando usted se dice, tienes que amarte a ti mismo primero. ¿No ha escuchado eso? Usted tiene que amarse primero a sí mismo para poder amar a los demás. Y qué interesante esto, que la Biblia enseña lo contrario. ¿Qué dice Lucas 9:23? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea que yo mismo me voy a ver como un cero a la izquierda, voy a tomar mi cruz y voy a seguir a Cristo cada día, cada día. Eso es lo contrario, pero en este mundo vemos de que cada ser humano, cuando dice, aún así que dice, no tengo religión, yo soy el dueño de mi propio destino, se está adorando a él mismo, está en esa esclavitud de idolatría. Pero hay una segunda forma en que el humano está esclavizado y creo que esta es la más peligrosa de estas dos. Es más peligrosa que la irreligión, que el ateísmo. ¿Y sabe cuál es? La religión legalista. ¿Y qué es esta religión legalista? Muchas personas piensan que hacer buenas obras y ser obediente es suficiente para tener una buena relación con Dios. Pero eso es erróneo, hermanos. El buscar ser una buena persona nos puede esclavizar a servir al ídolo de ser una buena persona. ¿Sí me explico? El buscar ser una buena persona se convierte en nuestro ídolo, porque nuestro ídolo va a ser, quiero ser una buena persona. Eso es lo que me va a dar una mejor relación con Dios, eso es lo que me va a dar entrada a la eternidad. Muchos lo pensamos así. Y es el peligro de predicar un falso evangelio. Vea, y muchos predican este falso evangelio, el cual enseña a vivir confiando legalmente en sus propias obras para salvarse. Y déjeme decirle, yo lo sé por experiencia. Yo recuerdo, estaba asistiendo a una iglesia donde estaban dos varones en la puerta. Y cuando miraban que si tal vez venía una señora o una señorita con pantalones, no la dejaban entrar. No, usted no puede entrar aquí, vienen pantalones. Esa es una blasfemia al Señor.
El hombre cuando no venía, si no andaba, bueno, yo ahorita tengo el pelo largo comparado con esa estándar que tenían. Como decía el pastor, se le tiene que ver la computadora a usted ahí. Ese es el corte de pelo que le agrada al Señor. Ese es el tipo de legalismo. Usted no puede hacer esto. Usted no puede hacer aquello. O es pecado hacer lo otro, es pecado hacer esto. O tiene que dejar de hacer esto. Ese es el tipo de legalismo. Y eso es lo que los falsos maestros le estaban enseñando a practicar a los gálatas. ¿Sabes qué? Tenés que observar este tipo de comida. No puedes comer cerdo. Oh, no. Tenés que comer la carne que solo el judío ortodoxo podía sacrificar. De otra forma no lo puedes hacer. No puedes hacer las cosas que antes hacías. Si querés ser salvo, tenés que ser judío nacional. Tenés que convertirte, tenés que nacionalizarte como judío. Eso es lo que enseñaban. Eso es lo que estaban enseñando estos maestros. Esto es lo que estaban haciendo. Y como dice Pablo, eso es volver a la misma forma de esclavitud legalista que domina a este mundo. Y les voy a decir esto. En estos días, dentro de la iglesia hay tanto legalismo que si una persona recibe a Cristo, pero no tiene un estatus legal migratorio en este país, no es cristiano, no es salvo. Así lo dicen. Ven antes el estatus migratorio de una persona antes de lo que Cristo ha hecho en la cruz por ellos. Y dicen, no, porque esta persona está de una forma ilegal en este país, este no es cristiano. Este no tiene salvación, porque está quebrantando las reglas de este país. Eso es legalismo. Porque ante cualquier cosa, nosotros, nuestra nacionalidad, no está aquí en este mundo, sino que está con Cristo Jesús. Ese es el tipo de legalismo que podemos ver ahora. Ese es el mensaje que este mundo nos está dando. Y usted, dice este mundo, puede salvarse por sí mismo. Usted puede alcanzar esa salvación por sí mismo. Y al igual que todas estas películas de horror que enseñan que el ser humano que tiene que luchar contra los demonios con sus propias fuerzas, hay maestros que enseñan que es usted quien tiene que ganarse su salvación con buenas obras, practicando la justicia social, siendo siervo o sirviendo o ser miembro de alguna entidad benéfica. Eso es lo que se conoce como el evangelio de la justicia social, el evangelio de la liberación. Están enseñando, bueno, si usted no hace justicia social, usted no es salvo. Dicen, tiene que usted que hacer justicia social, tiene que hacer justicia social con su prójimo porque ese prójimo, al margen de que tenga salvación o no, está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que importa. No importa predicar el evangelio. No importa, importa más hacer justicia social que predicar el evangelio. Esto es lo que enseñan. Eso es negar la necesidad de un Salvador. Buscar ganar su propia salvación es idolatría y eso, por lo tanto, es esclavitud espiritual. Ahora, déjeme aclarar esto. Con esto no estoy enseñando que no hagamos justicia social o hagamos obras de caridad, de beneficencia. No estoy diciendo que no se debe hacer eso, porque eso debe ir junto con el evangelio. Lo estamos viendo en la escuela dominical, en la carta de Santiago. Si aquel le dice, bueno, que el Señor te bendiga, anda con Dios, alimentate, abrigate y todo eso, y uno no hace nada por el necesitado, esa fe es muerta, dice Santiago. Y se debe hacer eso. Se debe de predicar el evangelio, pero también de que ese evangelio tenga obras vivas que representen quién es nuestro Señor y Salvador. Pero eso no puede utilizarse como una forma para ganarse el cielo. No puede utilizarse como una forma para
alcanzar un buen estatus ante Dios. Vea, Satanás es muy astuto. A Satanás no le importa qué método utiliza para alejar al cristiano, a la gente de Cristo. No le importa cómo, pero Satanás va a usar todo lo que sea necesario para alejar al perdido de Cristo Jesús. Solo le importa a él mantenerlos alejados. Eso es todo lo que le importa a Satanás. La ignorancia del evangelio es lo que más desea que Satanás suceda en este mundo. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo esta mañana. La idolatría y la autosuficiencia es lo que mantiene a las personas alejadas del evangelio. Por eso muchas veces nosotros estamos viendo en los miércoles, en este estudio de cómo presentar al Señor Jesucristo, tenemos que entender muy bien las situaciones de cada persona, porque nosotros podemos decirle a una persona, ¿sabes qué? El Señor te puede quitar tu dolor, te puede quitar toda esa tristeza que tenés en tu corazón. Y la persona le puede decir, ¿qué tristeza? Si no tengo ninguna tristeza, yo soy feliz. Tengo todo lo que yo deseo. ¿Qué le digo entonces a esta persona? Tenemos que ser muy inteligentes con respecto al evangelio para hablarles. Porque Satanás tiene una venda espiritual en esa persona diciéndole, estás bien, mira, no te falta nada. Cuando esta persona necesita ser perdonado de sus pecados, necesita arrepentirse, necesita entender de que va a una muerte eterna segura. Pablo nos está diciendo, la idolatría y la autosuficiencia es lo que nos mantiene a las personas alejadas del evangelio. Y el cristiano puede caer en esa trampa también, pues el creer que puede ganar su salvación está siendo engañado por Satanás para vivir una vida improductiva y vacía en Cristo. Esto es lo que hace Satanás. Por eso muchas personas se esfuerzan en ser buenos, en hacer buenas obras, pensando de que eso los va a tener en buena relación con Cristo. Pero después de un tiempo, ¿qué sucede? Caen de nuevo y ya se sienten de que están de nuevo separados de la gloria de Dios. Y muchos dicen, bueno, usted pecó. Si usted muere ahorita, usted se va al infierno. No importa si usted recibió a Cristo hace 5 años, 20 años o ayer, pero si usted vuelve a pecar, usted está separado de la gloria de Dios y usted tiene que volver a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que enseñan. Y no hay cosa más alejada de la verdad que eso, porque Cristo murió una sola vez por nuestros pecados. Y si la persona que se ha arrepentido de sus pecados, si lo ha hecho de una forma genuina, si ha entendido bien el evangelio, porque está la otra cosa. A mí me puede decir, hey, hacen la invitación, yo puedo hacer la invitación y decirle a una persona, pase al frente y invite al Señor Jesucristo en su corazón. ¿Qué va a pensar la persona? Para mí eso es fácil, yo lo hago, no entiendo qué, o mejor dicho, no sé lo que eso significa, pero lo voy a hacer. ¿Sabe que eso está mal? La persona debe de entender completamente lo que significa recibir salvación. Y Satanás utiliza eso para mantenerlos en la ignorancia, en la autosuficiencia. Por eso nosotros debemos de presentar el evangelio tal y como es. Es lo que estaba diciendo Pablo a los Gálatas. Por eso le dice en el capítulo 1, versículos 8 y 9, hey, si alguien trae un evangelio diferente de lo que nosotros hemos traído, sea maldito de Dios. Hey, puede venir un ángel del cielo y si trae un evangelio diferente del que te hemos dado a ustedes, también sea maldito de Dios. Es importante, hermanos, presentar el evangelio tal y como es, porque si no lo hacemos así, entonces nosotros estamos colaborando a la ignorancia de las personas. Por eso Pablo dice que teme cuando estos hermanos estaban siendo engañados por esos falsos maestros.
Se entendía Pablo que estaba viendo una batalla espiritual que tiene lugar todos los días. Y no solamente para aquellos que todavía necesitan al Señor Jesucristo, sino para aquellos que ya pertenecen a Cristo. Y recuerde esto, Satanás anda como, dice, como un león rugiente buscando a quien devorar. Es el deseo de Satanás es ser un león rugiente, pero no puede ser un león rugiente. Por eso anda como león rugiente. Es como, usted puede ver un león enjaulado que se mueve de lado a lado en esa jaula, deseando encontrar una forma de salida. Esa es la idea de Satanás. Está encerrado y quiere salir, pero él no lo puede hacer. Entonces busca la forma de que nosotros seamos engañados. Por eso Pablo dice que teme por estas personas, por los Gálatas, porque el decir que se es cristiano y buscar hacer buenas obras para obtener salvación es contradictorio al evangelio. Es contradictorio y no sirve de nada para cualquier propósito. ¿Qué quiere decir esto? Si usted vive en pecado, usted practica el pecado, usted se goza el pecado, usted es controlado por el pecado, no importa si usted permanece aquí 24 horas cada domingo, eso no le sirve de nada, porque usted está siendo esclavizado por el pecado y tiene que ver a Cristo Jesús, que es el único que lo puede liberar de ese pecado, de esa vida pecaminosa, para usted poder tener una vida en libertad, que sus ojos ya, su corazón puede estar enfocados en Cristo Jesús. Por eso es que él dice, temo por ustedes. ¿Será que trabajé en balde todo este tiempo? ¿Será que ese sacrificio que hice yo fue en vano por ustedes? Pero él no está diciendo el que tenga dudas, sino que él les está diciendo a ustedes, piensen en esto. Eso es lo que ustedes están provocando en mí. Me están provocando este gran dolor. Por eso estamos nosotros predicando, hermanos, de que la salvación está en Jesús y nada más. Y esto implica que es Jesús quien nos ha liberado de toda esclavitud y no nosotros. Es Jesús quien nos ha liberado de toda esclavitud y no nosotros. Usted no se puede liberar. Porque como ser humano, estoy hablando, usted como ser humano, nosotros estamos desde el momento que somos concebidos, estamos sujetos, estamos esclavizados por el pecado. Nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie puede poder tomar la decisión de recibir salvación. Aunque muchas veces utilizamos esa frase, este juego de palabras. Bueno, cuando yo decidí recibir a Cristo. Y lo decimos y es cierto. Pero cuando nosotros tomamos esa decisión es porque el Espíritu Santo nos ha abierto el entendimiento. Es ahí donde el Espíritu Santo nos ha liberado de esa esclavitud del pecado para que nosotros podamos ver la luz del Señor Jesucristo que nos está dando de su salvación. Por eso es que estoy diciendo de que es Jesús quien nos ha liberado de toda esclavitud y no nosotros. El versículo 9 comienza diciendo, pero ahora que conocéis a Dios, y después dice Pablo, o más bien, que ahora sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Pablo hace una corrección de adrede para aclarar este punto. Y esta es la corrección, lo que hace a una persona ser cristiano, lo que lo hace ser libre de la esclavitud, no es que esa persona reconozca a Dios como su Salvador, sino que Dios reconozca a esta persona como hijo suyo. Me estoy contradiciendo, ¿verdad? Por no decir, se está contradiciendo, pastor. Si es que uno tiene que reconocer a Cristo como Señor y Salvador, sí, pero antes de que eso suceda, Dios a usted lo ha reconocido como hijo suyo para que usted pueda entonces reconocer a Cristo como su Señor y Salvador.
Porque recuerde, vea, el ser humano en muchos aspectos actúa exactamente como Dios actúa. Porque cuando una pareja quiere adoptar a un niño o una niña, ¿quién es el que busca a ese niño o esa niña? Lo dije la semana pasada. Los padres buscan a quién adoptar. Es el padre y la madre el que toma la iniciativa para ir a buscar a adoptar un niño. Y una vez que ese niño ha sido adoptado, ¿qué hace el niño? Reconoce a estos padres como suyos. Y eso es lo mismo que sucede en el Evangelio de nuestra salvación. Es Cristo el que nos vino a buscar. Es Cristo el que nos reconoce. Es Cristo el que dice, yo voy a tomar a estos como hijos míos. Y una vez que Cristo nos ha reconocido, Él viene y nos abre a través de su Espíritu Santo y de su palabra en el Evangelio, nos abre el entendimiento. Y lo vemos a Él como el que nos ha amado. ¿Y cómo respondemos nosotros? Como dice 1 Juan, que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, no nosotros, es Él. Este reconocimiento también no se trata de un intelecto, no se trata de razonamiento, eso no es la base, sino de una relación profunda y personal con Dios, la cual ha sido iniciada por Él. Es Cristo, es Dios el que inició esa relación, no nosotros. Nuestro reconocimiento de Dios puede fluctuar dependiendo también de un número de factores de nuestra vida, ya sea el dolor, ya sea la alegría o deseos materiales. Y vea, en el pasaje dice, pero ahora que conocéis a Dios, esta palabra en el griego, conocer, es el significado, la raíz está diciendo reconocer, reconocer a alguien, tener un entendimiento de quién es esa persona. De esa raíz viene. Y cuando la persona no tiene un buen reconocimiento de Dios, desde su propio deseo, ese reconocimiento puede fluctuar. Pero el reconocimiento que Dios tiene de nosotros es absoluto, es sólido, y este es el antídoto a nuestra idolatría y esclavitud egoísta. El reconocimiento que Dios tiene de usted es lo que lo libera de esa idolatría, de esa esclavitud, de ese legalismo. Es el reconocimiento de Dios. Es Él el que se revela a usted, el que se le reveló a todo aquel. Es Él quien fue y se reveló a Pablo en su camino a Damasco. Es más, cuando Él se reveló, ¿qué pasó? Pablo quedó ciego. Fue tanto el poder de la revelación de Cristo que Pablo quedó ciego. Ya sea por medio vea, es algo importante, hermanos. Ya sea por medio del rechazo a Dios o la religión legalista, el ser humano no solamente vive en esclavitud, sino que vive en una inseguridad. Es inseguridad. La inseguridad puede hacerlo pensar al ser humano, ¿existe Dios? Tal vez yo creo que existe. ¿Y si no es así? ¿Qué pasa? Eso es lo que produce la irreligión, el ateísmo. Buscamos respuestas como seres humanos en todo y queremos justificar nuestra forma de pensar y actuar. La inseguridad puede hacernos pensar, bueno, si hago más obras buenas, si obedezco más, puedo probarme a mí mismo de que soy buena persona y de que soy salvo. Bueno, simplemente me tengo que esforzar más. Y para uno va a ser fácil y para otro va a ser un infierno tratar de alcanzar ese estado de salvación. Eso es la religión legalista, la que se basa en obras. Pero podemos contrarrestar nuestra inseguridad al estar seguros de algo, de la poderosa verdad de que Dios nos ha reconocido como sus hijos. Es ahí donde nosotros encontramos la libertad de la esclavitud. Solamente depositando esa fe
de que Dios nos ha reconocido como sus hijos. Ahora, si usted ha puesto su fe en Jesús como su único y suficiente Salvador, usted ha sido entonces reconocido por Dios. Su fe entonces descansa en el trabajo que Jesús hizo en la cruz. Y así que no tiene que seguir luchando para ganar la aceptación de Dios. Ahí sucede algo diferente. Usted ya no se va a esforzar por ser bueno, sino que ahora usted va a vivir buscando agradar a Dios porque Dios lo ha reconocido. Ya no quiere decir, bueno, ya soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, al contrario. Ahora yo vivo en el Espíritu. Yo vivo en el Espíritu, y cuando digo vivo en el Espíritu es de que yo vivo agradando a Dios en mi carne. Eso es. No caigamos en ese error de decir, bueno, el Señor ya me liberó, pagó por todos mis pecados, yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pues de vez en cuando yo peco, sí, pero el Señor ya me perdonó, no hay problema. Pues yo sé que soy pecador, por más que yo quiera, dice la palabra del Señor, yo no voy a poder alcanzar perfección. Así que ¿de qué me preocupo? El Espíritu Santo es el que me va a guiar a ser yo perfecto. El Espíritu Santo es el que me va a buscar, el que me va a dar todo lo necesario para que yo pues sea perfecto. Es más, si Dios me mira a través de Cristo Jesús como perfecto, ¿de qué me preocupo? Tenemos que tener cuidado con eso. Porque entonces, si yo pienso así, es que en realidad no ha habido un cambio en mi vida. No ha habido un cambio, una transformación preciosa, esa transformación preciosa que ha hecho Cristo en el ser humano. Cuando yo estoy pecando y yo siento que lo que estoy haciendo está ofendiendo a Dios, el Señor me está hablando. Y el Señor está diciendo, tenés que cambiar. Se puede imaginar que Dios no hubiera mandado al profeta Natán, al rey David, a hacerle ver su pecado. ¿Qué sucedió cuando David se dio cuenta de que había sido descubierto? Lo primero que reconoció fue, dice, he pecado contra Dios. Eso significa que él tenía que morir. Que él tenía que morir. Pero él reconoció su pecado, se humilló, le pidió perdón al Señor. ¿Y sabe qué hizo después David? Dejó de actuar de esa forma. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer adúltera cuando fue presentada y que la querían apedrear? Después que todos se fueron, ¿qué le dice? ¿Dónde están los que te acusaban? A saber. ¿Pero qué después le dijo el Señor? Pues ya, ni yo te condeno, le dice. Y saben que muchas personas detienen ahí, paran ahí con el pasaje. Ni yo te condeno. Pero se les olvida o evitan, si es posible, quisieran borrar estas palabras. Vete y no peques más. ¿Le está pidiendo algo imposible el Señor Jesucristo al ser humano que ha sido regenerado por su sangre? No. No le está pidiendo nada imposible. Jesús enseñó y enfatizó lo mismo en su propio ministerio. Mire lo que Jesús dijo en la conclusión del Sermón del Monte, en Mateo 7, del 21 al 23. Esto es interesante, hermanos, y tiene mucho peso en nuestra vida diaria. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, dice. No todo el que dice, yo soy cristiano, yo creo en Cristo Jesús, entrará en el reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos entendiendo esto. El Señor nos ha redimido con un propósito para que nosotros tengamos salvación. Pero ese no es el fin, sino que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Para eso que el Señor nos ha reconocido, nos ha adoptado como sus hijos, nos ha dado un nuevo nombre. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos su voluntad. Si nosotros no hacemos su voluntad, eso quiere decir de que en nosotros no ha habido una transformación.
Por eso dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? El Señor nos está diciendo, ¿saben qué? Ningún ministerio o buenas obras nos puede salvar. No, ningún ministerio o buenas obras nos puede salvar. No se trata de nuestras obras, sino de poner nuestra fe completamente en Cristo Jesús. Reconocer nuestra condición de pecador, reconocer que estamos en esclavitud, necesitamos reconocer de que solo Cristo nos puede librar de esa esclavitud. Santiago dice, ¿qué dice Santiago? Que los demonios que creen y dice que hasta tiemblan. Cuando el Señor le llevaban un endemoniado, ¿qué decían por lo general los endemoniados? El endemoniado gadareno, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Quién tienes contra nosotros? Me explico. Si el demonio cree que Cristo Jesús es Dios y tiembla, pero aún así ese demonio no tiene salvación porque no ha sido reconocido por Cristo Jesús. No importa lo bien que usted conozca la Biblia o cuánto tiempo haya estado asistiendo a la iglesia. Si usted verdaderamente no se ha arrepentido de su pecaminosa vida, de todo lo que ha hecho anteriormente, y cuando digo arrepentirse no es tener remordimiento, estoy hablando, arrepentirse es de aborrecer lo que se ha hecho, no volverlo a hacer y caminar en Cristo Jesús. Y cuando digo caminar en Cristo Jesús es entender de que Él es su Señor y Salvador, Él es el que lo ha liberado. Cuando usted ha hecho eso, entonces usted ha sido liberado de la esclavitud de este mundo y del pecado. Pero usted no puede ser liberado al arrepentirse de sus pecados y confiar plenamente en Jesús como su único Salvador. Solamente de esa forma lo puede hacer. Esa es la única forma. Y nada más. Eso es lo que Pablo quería para las iglesias que él ministraba. Y ese es mi deseo también para usted, si en realidad usted no ha recibido salvación. Miren los versículos del 12 al 20 de Gálatas 4. Vea lo que le dice Pablo, con qué amor les habla aquí. Os ruego, hermanos, haceos como yo, dice, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me has hecho, les dice. Ustedes no me han ofendido a mí. Están ofendiendo al Señor Jesucristo al negar o al retroceder a este tipo de esclavitud. Cuando ustedes están haciendo las obras para encontrar salvación, le está diciendo, ustedes no me ofenden a mí. Sí, yo llevé el mensaje, yo me sacrifiqué por ustedes, pero ustedes no me ofenden a mí. Al que están ofendiendo es a Cristo Jesús. A Él. Pero es el 13, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Pablo llegó a predicar, no porque él tenía planeado, sino que porque por una enfermedad llegó a Galacia. Y les predicó, y parece que esta enfermedad era algo repugnante en su apariencia. Pero los Gálatas lo recibieron. Y lo recibieron como un ángel del Señor, dice. Y lo recibieron como a Cristo mismo. O sea que los Gálatas entendieron el Evangelio, abrazaron el Evangelio, entendieron el amor de Cristo y amaron a Pablo, agradecidos al Señor porque Pablo los había liberado de esa esclavitud. Ellos habían demostrado un genuino amor. Y Pablo le dice en el 15, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que, de ser posible, os hubiera sacado los ojos y me los hubiera dado. ¿Me he vuelto yo, por tanto, enemigo al deciros la verdad?
Ellos no os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Pablo está apelando a ese reconocimiento que Dios ha hecho por ellos. Le está diciendo, hey, ¿dónde está ese amor que ustedes mostraron por el Señor? Ahora es que ustedes se están olvidando de ese amor y están volviendo a las obras, le dice. Si yo estoy seguro de que ustedes se hubieran sacado los ojos para dármelos a mí, para que yo pudiera estar bien, dice. A ese extremo ustedes estaban llegando. ¿Y qué les pasa ahora? Están escuchando estas enseñanzas de estos falsos maestros, que lo que ellos están buscando simplemente es el reconocimiento de ellos mismos. El 19 dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Pablo no salía del asombro. ¿Cómo puede ser posible? Yo, dice, que sacrifiqué todo por ellos. Y ahora estos están haciendo la cosa más estúpida que puede haber. Por eso les dice Pablo, Gálatas insensatos, Gálatas estúpidos, ¿qué están haciendo? Están rechazando la sangre de Cristo, están rechazando el sacrificio del Señor, están rechazando la libertad que ustedes tienen en Cristo para esclavizarse ahora por las obras, por el legalismo. Eso es lo que le está diciendo. Siento como que si tuviera dolores de parto de nuevo por ustedes. Siento que debo de sacrificarme de nuevo por ustedes. Hermanos, eso es lo que sucede cuando nosotros buscamos en alcanzar nuestra justificación a través de las obras. Eso es lo que está sucediendo. El daño que estos falsos maestros estaban produciendo en la iglesia de Galacia era de gran magnitud, pues estaban poniendo una enemistad entre Pablo y los Gálatas. Estaban diciendo que el evangelio que él predicaba era incompleto, no servía. Eso es lo que estaban diciendo. Pero Pablo no retrocede fácilmente. Él apela a toda la experiencia que ellos tuvieron cuando recibieron a Cristo Jesús. Él llegó al extremo de hacerse como ellos con el fin de alcanzarlos para salvación. Le está recordando hoy, recuerden cómo yo me hice como ustedes. Les dice, os ruego, dice, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. ¿Se recuerdan ustedes? Les dice Pablo, cuando yo me acerqué a ustedes, sabiendo que ustedes estaban en medio del paganismo, en medio de la esclavitud, y yo no me detuve, al contrario. ¿Saben qué? Yo me hice como ustedes. Me senté a comer como ustedes, sabiendo que ustedes habían preparado esa comida que era sacrificada para los ídolos. No me importó, yo me senté ahí sabiendo que como judío eso es abominación. Pero yo lo hice, yo me senté con ustedes. Hace dos días celebramos lo que es el Falfón Extravaganza. ¿Y sabe qué? Podemos verlo como algo pagano. Podemos decir eso está relacionado con lo que es el Halloween. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque nosotros no queremos dar una imagen de que nosotros estamos conformándonos al mundo. Pero hay un sacrificio que hay que pagar. Porque si nosotros no hacemos ese programa, las personas no podían estar expuestas a la iglesia de Cristo en medio de algo en común para que nosotros compartamos quiénes somos realmente en Cristo. Y sabe una cosa, tuvimos muchas oportunidades en inglés y en español de compartir con las personas y muchos estuvieron abiertos al mensaje. Pudieron ver quiénes realmente somos nosotros, qué tipo de amor tenemos por ellos, algo que muchos tenían de una forma equivocada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Me hice como ustedes, no me hice pagano, pero pude estar al nivel de ustedes para que ustedes experimentaran el evangelio y el amor de Cristo Jesús a través de mí. Y Pablo les dice,
Hermanos, haceos ahora como yo. Vean mi ejemplo. Vea quién soy yo. Aquel judío ortodoxo legalista que iba para Damasco. Pero el Señor me alumbró. ¿Y qué sucedió? Él cambió mi vida. Él se humilló hasta lo sumo. Por eso dice Mateo 9, del 9 al 12. Vea este sacrificio que hizo Jesús. Mateo 9, 9 al 12. Cuando Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero yo y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, los judaizantes querían el crédito para ellos. Así como aquel fariseo y el publicano fueron a orar, y como el fariseo dijo, Señor, gracias porque no soy como este. Gracias, Señor, porque no soy como este. Pero ¿qué decía el publicano? Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Y eso es lo que está pidiendo el Señor en nosotros. Que nosotros no seamos legalistas. Y hagamos con ese pastor en África, que pone a todos sus feligreses acostados para que él camine sobre ellos porque él es tan santo que no puede caminar sobre la tierra. Eso puede ser legalismo. Porque escuche bien esto. Puede ser que nosotros no queramos mezclarnos en las cosas de este mundo, pero solamente lo que vemos de que lo que es malo para nosotros. Pero van a haber otras situaciones en nuestra vida de que son mundanas y nosotros vamos a decir, no, eso no tiene nada de malo. Debemos tener cuidado. Debemos de tener eso, no caer en ese legalismo. Porque vea, es fácil la línea entre el legalismo y el liberalismo. Es demasiado finita. Y solo Cristo nos puede mantener caminando en esa línea, hermanos. Vamos a orar.